Assalamu alaikum wa rahmatullah. Que la paz y las bendiciones de Allah sean con todos vosotros. Hoy en Ayat, los pasajes emblemáticos del Corán, hemos elegido en estos últimos días de Ramadán una ayat que hace hincapié en el concepto de al-qada o al-qadar, la predestinación de Allah subhanahu wa ta'ala, el destino de Allah subhanahu wa ta'ala, y también el hecho de que Allah subhanahu wa ta'ala está presente y es testigo de lo que hacemos y lo que dejamos de hacer. Eso es algo que es necesario que entendamos y que aprendamos de este mes de Ramadán, especialmente con una práctica como el ayuno, una práctica que nos lleva a ser conscientes de la presencia de Allah subhanahu wa ta'ala en nuestro día, en todo tipo de situaciones. Allah subhanahu wa ta'ala en el capítulo 10, el capítulo de Yunus, que la paz sea con él, dice Allah subhanahu wa ta'ala en el versículo 61, y no hay ninguna situación en la que os encontréis, ni recitación de él, es decir, del Corán, que hagáis, ni acción alguna que llevéis a cabo, que no estemos siendo testigos de ello cuando lo emprendéis. Eso es un testimonio, una presencia de Allah subhanahu wa ta'ala en cualquier momento, cualquier acción. Dice Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ, no estás en ningún tipo de asunto de tus quehaceres diarios. وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ, y no hay ninguna letra de Corán que recites. وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ, y no hacéis ninguna acción. إِلَّا, salvo que كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا, siempre somos testigos sobre vosotros. إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ, en el momento en el que lo hacéis, en el momento que emprendéis esa acción. Y Allah subhanahu wa ta'ala sigue diciendo, وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالٍ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Dice, a tu Señor no le pasa desapercibido, no se le escapa a tu Señor en la tierra, ni en el cielo, ni el peso de un átomo, una partícula de lo más mínimo, no le pasa desapercibida a Allah subhanahu wa ta'ala, sino que Allah es consciente, sabe incluso lo más mínimo, ni algo incluso más pequeño. Aquí incluso podemos hablar de una manifestación del i'jaz al-ilmi, un desafío científico del Corán, porque el átomo, incluso en el vocabulario árabe, dharra, o en el griego, átomo viene de lo que no se puede dividir, de lo que no se puede tomar. Es lo más pequeño, lo más diminuto. Allah subhanahu wa ta'ala dice, ni más pequeño que eso, es decir, que hay algo menor que el átomo. Y hoy en día en la ciencia sabemos la existencia de partículas subatómicas. Dice Allah subhanahu wa ta'ala, ni algo aún más pequeño o mayor que eso, sin que esté en un libro claro, en un registro que Allah subhanahu wa ta'ala ya tiene preexistente. Ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Ciertamente los aliados de Allah subhanahu wa ta'ala, awliya Allah, son los creyentes al fin y al cabo, no tendrán que temer ni se entristecerán. ¿Qué relación existe entre ese testimonio y esa conciencia de Allah subhanahu wa ta'ala de lo más mínimo, lo más diminuto de toda la existencia, y esta condición de los creyentes, de awliya Allah, los aliados de Allah subhanahu wa ta'ala, que no les afecta ni el miedo ni la tristeza? ¿Cuál es la relación? La relación es que una persona con una condición de imán, una condición de confianza, de fidelidad con Allah subhanahu wa ta'ala, es una persona que está a salvo de estas turbulencias, de estos desequilibrios, porque sabe que todo está en manos de Allah subhanahu wa ta'ala, y que Allah está presente, y que Allah subhanahu wa ta'ala es consciente de todo, y que Allah nos acompaña en cada paso de nuestras vidas. Esa conciencia y ese conocimiento hace que la persona sienta paz, sienta estabilidad en su vida. No estás solo, estás con tu Creador, y por lo tanto estás en buenas manos, como decimos,
siempre. Una persona que vive ajeno a esta realidad, vive supuestamente, separado de Allah subhanahu wa ta'ala, es una persona que vive un desequilibrio indescriptible. Y aquí hace referencia a Allah subhanahu wa ta'ala al khawf y el huzn, que son el miedo y la tristeza. Algunos eruditos han dicho que el miedo es el miedo a lo que ha de pasar, es decir, el futuro. El futuro nos causa cierta inquietud y el futuro nos puede causar una situación de, incertidumbre. Y por eso vemos que las personas están tan preocupadas con el futuro, lo que va a pasar mañana, que si va a subir el precio de no sé qué, que si va a escasear no sé cuánto, que en el futuro no va a haber suficiente agua para todo el mundo, en el futuro va a pasar esto, va a pasar lo otro, que son realidades, por supuesto, que son preocupantes, pero un creyente sabe que todo en cuanto existe está en manos de Allah subhanahu wa ta'ala y por lo tanto pierde esa pretensión de estar al control de todo. Nosotros estamos obsesionados con controlar todo, mientras que un creyente realmente sabe que al fin y al cabo Allah subhanahu wa ta'ala está por encima de todo y es el que realmente controla el rumbo de la existencia. El khawf, el miedo, es en cuanto al futuro y la tristeza es en cuanto al pasado. El pasado, para una persona que no tiene esta estabilidad y esta confianza con Allah subhanahu wa ta'ala, le puede causar una serie de problemas y depresión y remordimientos, etc. Si hubiese hecho tal, no hubiese pasado tal cosa. Si no hubiese hecho tal cosa, habría sido otra cuestión en mi vida, etc. El vivir en el pasado realmente nos lastra y nos frena. El creyente vive en el momento con Allah subhanahu wa ta'ala. Yo lo único que tengo es el presente. El pasado se llama pasado porque ya ha transcurrido, ya ha pasado. El futuro aún no lo tengo en mis manos, aún está por pasar y no sé si voy a llegar a ese momento o no. El presente es lo único que tengo y por lo tanto vivo y me entrego a Allah subhanahu wa ta'ala en cada momento de mi existencia desde esta conciencia de que Allah subhanahu wa ta'ala está conmigo, es testigo de todo en cuanto hago, todo en cuanto digo, todo en cuanto acontece. Estas aliyas del Corán, por desgracia, muchas veces las leemos de una forma rápida, una forma inconsciente, una forma pasiva, mientras que realmente lo que necesitamos es detenernos. Vive en el presente, estás con esta aliya, no saltes a otra, no estés pensando en las demás que ya has leído, detente con esta aliya, pondera en cuanto a este texto, a este pasaje tan emblemático, a este signo que tienes en el camino. Tú cuando vas conduciendo estás fijándote en el signo que tienes, en la señal de tráfico que tienes delante de ti. No estás pensando en las 100 señales que aún vas a ver en tu camino o las 100 pasadas, sino la señal que tienes delante de ti en el camino es la que importa en ese momento y por lo tanto reaccionas en función del momento, lo que tienes delante de ti. Las señales de Allah subhanahu wa ta'ala son estas ayats. Se llaman ayats porque son signos. En árabe, el ayah significa signo. Por lo tanto, en mi lectura del Corán estoy con este signo ahora mismo. Hay que entenderlo, hay que digerirlo mentalmente, hay que sacar provecho de él. ¿Cuáles son estos awliya? ¿Cuáles son estos aliados, allegados, cercanos a Allah subhanahu wa ta'ala? En el versículo siguiente te da los dos requisitos. الذين آمنوا وكانوا يتقون. Aquellos que han creído y han tenido taqwa, tenían taqwa en su vida, tenían conciencia de Allah, tenían en cuenta a Allah subhanahu wa ta'ala, cumplían sus preceptos, evitaban lo que Allah subhanahu wa ta'ala les dijo evitar, las prohibiciones, lo que Allah subhanahu wa ta'ala les disuadió de hacer o decir, lo evitan. Por lo tanto, no van de una forma inconsciente, sino que saben navegar lo que Allah subhanahu wa ta'ala ha dispuesto en su camino. Conocen la diferencia entre el halal y el haram, lo lícito, lo ilícito, lo que es motivo de salvación, lo que es motivo de perdición, lo que es
motivo de iluminación en su vida, lo que es motivo de tinieblas en su camino. Saben discernir, tienen un discernimiento tamiz, un discernimiento. No es que van y todo es igual, todo vale. Pues no todo vale en el camino. Incluso, usando el mismo ejemplo, en la conducción no todo vale, sino que hay unas reglas predeterminadas y unas reglas que son las que establecen un orden en la vida. Al cumplir estos dos requisitos, dice Allah subhanahu wa ta'ala, como resultado, esas personas, esos que son los allegados de Allah subhanahu wa ta'ala, que no sienten miedo, hemos dicho, por lo que les espera por el futuro, ni tristeza por el pasado, etc. Esas personas, lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Para esas personas, para ellos, hay buenas noticias en esta vida y en la última. Allah subhanahu wa ta'ala les adelanta las buenas noticias, las buenas nuevas, y les promete lo mejor de esta vida y de la otra. Por lo tanto, estas ayats, en definitiva, hemos elegido unas cuantas solo de este capítulo de Yunus, el 10º del Corán, es simplemente para llamar la atención a la necesidad de reflexionar y también de consultar los diferentes tafasir, las exégesis y interpretaciones del Corán que existen en español y en otros idiomas, para entender cada vez mejor y estudiar más en profundidad el libro de Allah subhanahu wa ta'ala, no solo en Ramadán, sino que nuestra relación con la revelación se extiende no solo al resto del año, sino a toda nuestra vida, y es algo indispensable en nuestro camino hacia Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum, y muchísimas gracias por vuestra atención y vuestro tiempo en este capítulo de ayats, con la llegada de la última fase de Ramadán y esta recta final de este mes sagrado. Pido a Allah subhanahu wa ta'ala que ilumine nuestros corazones y nos guíe siempre a las mejores palabras y sobre todo a las mejores acciones. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullah, que la paz y las bendiciones de Allah sean con todos vosotros.